Bien, hermanitos, vamos entonces a comenzar con el término hebreo que conocemos como Lashon Hara. Quiero igual mencionar, hermanitos, que yo aprendí algo con esto. Yo decía la Shon Hara, o sea, pensé que era Shon Hara y no es la Shon Hara. Es decir, si decimos la Shon Hara, ¿ok? Bien, vamos a empezar, hermanitos. Bien, primeramente tenemos que entender que en hebreo leshon significa lengua, hermanitos, y hara significa malvado. Vemos que viene de una raíz que es ra, que significa mezquino, mentiroso, malvado, algo que no viene del Eterno, hermanitos. Y dicen algunos sabios judíos, hermanitos, que ellos procuran decir la shon hara y no la shon ra'a, como lo vemos aquí, la shon ra'a. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo el Eterno nos los provió. En sí la lengua no es la mala, no es una lengua mala, sino más bien es la lengua del malvado, es decir, un corazón que tiene perversidad dentro de sí, hermanitos. Entonces, eso es importante también, pero en términos simples, es la lengua del malvado o la lengua malvada, como ya hemos dicho anteriormente, hermanitos. Bien, vamos a ver primeramente qué es. Nos dice, consiste en el acto de hablar despectivamente de alguien, transmitiendo información potencialmente dañina para esa persona, independientemente de que sea cierto o no. Y esto es bien importante, hermanos, sin la menor intención de ayudar al involucrado. Es decir, cuando yo transmito información, puede ser cierto, puede ser que yo diga, oye, Pedro me hizo daño y ves que me dijo esto y después fue, pues, estoy diciendo la verdad, ¿por qué? Porque sucedió, pero yo no estoy, yo simplemente lo estoy contando por desquitarme, por hablar mal de él, es decir, yo no estoy buscando una edificación de Pedro, simplemente yo quiero hablar mal de él porque me hizo sentir mal y yo me quiero vengar de él, pues hablando mal. Entonces, eso es importante, cuando hablamos de alguien sin la menor intención de ayudar, o resolver el asunto, hermanitos. Nos dice lo siguiente, la Shon Hara se puede manifestar de distintas formas, como ya les comenté, yo anteriormente pensaba que solo era el chisme, y no, vemos por ejemplo el chisme, que en hebreo es rehilut, calumnias, maltratar con nuestras palabras, hermanitos, traicionar, murmuraciones, vamos a ver ejemplos dentro de la Biblia más adelante, mentiras, un chisme con una mentira es de las cosas más abominables para el Eterno, hermanitos. ¿Por qué? Porque van dos pecados juntos y es terrible. Las críticas, lo mismo, puede pasar inclusive a lo mejor simplemente comentar algo de una persona a manera de observación, pero nos damos cuenta que si no es con la intención de ayudarlo o de hacer como por la palabra lo dice, una observación referente a una persona, pues simplemente se convierte en una crítica, estoy mal hablando de una persona. El escarnio, también la burla, hermanitos, y esto me pegó mucho definitivamente. Entonces nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo dentro de la shonjara. No es nada más el chisme, todo esto puede ser la shonjara. Yo volteo a ver, hermanitos, a nuestro amado Don Yeshua, y claramente él nunca lo vimos que se burlara de los fariseos, nunca vimos que de él saliera una palabra mala, muy por el contrario, lo que salía de su boca era bendición. Y eso es lo que tenemos que nosotros entrenar, hermanitos. ¿Es difícil? Sí, sobre todo cuando hemos crecido en un ambiente donde hemos estado rodeados de estas situaciones. Yo muchas veces, hermanos, fíjense a qué grado me tocó esta administración. Eh, ¿Cuántas veces no yo he hablado con ustedes y digo, es que mi mamá, es que mi papá, estoy haciendo la shonjara en plena administración, hermanitos, porque aunque les estoy contando a manera de que poner un ejemplo, estoy hablando mal de alguien. Entonces, eso es la shonjara, eso es una lengua malvada, hermanitos, y eso es tremendo. Les digo, primeramente, pues la reprensión fue para mí. Bien, hermanitos, ¿alguien tiene Lucas 6:45? Sí, les puse Lucas 6:45, ¿verdad? Amén, hermanita. Gracias, hermanita. Adelante, adelante. Palabra del Eterno. Amén. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo malo, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén. Gracias, hermanita Wendy. Es correcto. Nuestro Adón Yeshua fue claro, hermanitos. Por lo general, la mayoría de los pecados tienden a ser por afuera, es decir, por ejemplo, si la gente que adultera, bueno, es un pecado que está fuera de esta persona, pero la shonjara es algo que viene directamente del corazón, es decir, que hay algo en nuestro corazón que no está bien y que lo tenemos que tratar y entregar para con el Eterno, hermanitos. Por eso Yeshua dijo, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, Gálatas 6, versículos 7 y 8, ¿alguien lo tiene? ¿Sí lo escribí allá o no lo escribí, hermano? ¿Sí? Hermanita, ¿Gálatas 6 o cuál? Ajá, Gálatas 6, versículos 7 y 8. Ya no supe Amén, si lo hermana. escribí, pero amén. Gracias, hermanito Alexander. 6, 7 y 8. 7 y 8, hermanito, por favorcito. Ah, No os engañéis. El Padre no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. amén. Gracias, hermanitos. Gracias, hermanito Alexander. Es correcto, hermanitos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado referente a lo que sale de nuestra boca. Y ahorita vamos a ir viendo filtros, hermanitos, porque tampoco se trata como de, o vamos a ver en qué situaciones nosotros podemos hablar, hermanitos. Bien, ahora, algo que vemos, hermanitos, es que en la actualidad es muy fácil caer en el pecado de la shonjara, de la lengua malvada. Vemos que dice, es destructivo, la shonjara es destructivo para la comunidad de creyentes y para el mundo en general, porque enfrenta a los individuos entre sí, en lugar de fomentar la compasión, la colaboración y la misericordia. Actualmente vemos que la shonjara se difunde hablando, así como estamos hablando ustedes y yo, escribiendo. Ahorita pues se ha acrecentado más esto. ¿Por qué? Por las redes sociales, hermanitos. A través de las redes sociales, llamadas telefónicas, etcétera. Entonces, ahorita la tecnología nos ha dado ese fácil acceso para nosotros escribir, criticar, burlarnos, hablar mal de alguien y bueno, es tremendo, hermanos, porque es súper, súper, súper delicado. La shonjara es comparable a asesinar a una persona y ahorita lo vamos a ver dentro de la escritura. Y la pregunta es aquí, ¿podemos revivir a alguien? No, una vez que lo asesinamos, queda asesinado, hermanitos. Entonces debemos de cuidarnos que nuestro tema de plática no sea alguien o las fallas de alguien. Por eso es importante practicar a hablar bien. Esto es práctica, hermanitos. No es que de la noche a la mañana se nos quite esa costumbre, porque es una mala costumbre que hemos heredado, ya sea de nuestros padres, de nuestro entorno, o simplemente también porque nosotros comenzamos a entrenar a la lengua para hablar perversidad. Ya lo veíamos en el libro de Jeremías, que dice, su lengua está acostumbrada a mentir, es decir, que la lengua se acostumbra a eso, hermanitos. En una mesa de un israelita, hermanitos, nuestro tema principal no debe de ser hablar de alguien, hermanitos. Les digo, ahorita vamos a ver en qué momento sí es prudente hablar y con qué características debe de ser esa plática, hermanitos. Pero debemos de acostumbrarnos a no hablar de alguien. En la semana yo haciendo esta situación, hermanitos, la administración, perdón, igual, yo platicando aquí con mi mamá, le dije, voy a entrenar y esta semana no voy a hablar de nada ni de nadie malo, ¿no? Y hermanos, fallé, o sea, fue impactante, o sea, hasta ayer, o sea, hasta ayer es así como en esa inocencia que uno piensa decir, no, pues no estoy haciendo nada de malo, pero sí, hermanos, sí es tremendo. Yo les puedo decir que los primeros días que lo intenté me cansé. Yo le platicaba al hermano Javi, le dije, me siento cansada, o sea, no he hecho nada y me siento cansada de estar así reprimiendo la lengua y decir, no digas nada o así, o cuidando también lo que oímos, porque vamos a ver que también nos contaminamos, no solamente hablando, sino también escuchando, hermanitos. Ay, es tremendo, hermanos. Bien, vamos a seguir avanzando.
Maimónides, hermanitos, para quienes no lo conozcan, fue un judío sefardí considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá en la época medieval. Él fue quien se encargó, el quien tuvo la idea de comenzar a enumerar los mandamientos de la Torá, y pues de ahí radica el que ahora digan que son 613 mandamientos, hermanitos. Pero bueno, sabemos que podemos inclusive encontrar muchos más, ¿no? Y claramente pues no todos van destinados a nosotros. Pero bueno, o no en todas las situaciones, más bien. Maimónides dice que cualquier cosa que sea de conocimiento público, él considera la Shon Hara lo siguiente: cualquier cosa que sea considerado de que sea de conocimiento público y le cause a tu hermano los siguientes malestares, es considerado la Shon Hara: un daño físico, un daño emocional, angustia, miedo, enojo, contienda, división, desconfianza, depresión o inclusive hasta daños económicos, hermanitos. Vamos a ver ahorita más adelante casos, que yo sé que hay muchos casos de eso, hermanitos, pero recientemente yo me enteré hace como 2 semanas de uno que estuvo tremendo. La verdad es que da mucha tristeza, pero vamos a observar algo que la mayoría, hermanitos, pudimos haber caído y sin darnos cuenta. Bien, dentro de las escrituras, hermanitos, vámonos dentro de las escrituras. Vemos que las murmuraciones, que también es conocido como la Shon Hara, una lengua malvada, pueden traer desánimo y desconfianza en el Todopoderoso. Recordemos esta historia de los 2 espías. No la vamos a leer porque son capítulos largos, hermanitos, pero están en Números 13 y Números 14 para cuando deseen leerlo. Sabemos que primeramente pues Moisés selecciona un líder de cada tribu y pues les dice: vayan a investigar qué es lo que hay en esa tierra, en la tierra de Canaán. Vayan a ver cómo viven, qué hay. Y pues bueno, en términos simples van los 2 espías, hermanitos. Entre ellos sabemos que estaba Josué y Caleb. Y pues bueno, cuando regresan muy contentos, muy animosos. Nos dice la escritura que regresan con un racimo grande de uvas, frutas, todas las frutas, mucha abundancia, hermanitos, en cuanto a las frutas. ¿Y qué es lo que sucede, hermanitos? Pues regresan animosos y no, es que es una tierra muy bonita y miren que aquí, que las frutas y muy sabrosas. Yo todo lo estoy parafraseando, hermanitos. Pero ¿qué es lo que sucede? Alguien se levanta y dice: oigan, espérense, pero ya les contaron que hay gigantes, ya les contaron que es una ciudad amurallada, ya les contaron esto, ya les contaron los otros. ¿Y qué fue lo que pasó con la gente? Se desanimó, se deprimieron, dijeron: no, pues no lo vamos a lograr. Es decir, a pesar de que el Eterno les había dicho: esa tierra yo se las doy, ¿qué pasó ahí? Esa murmuración generó un desánimo en el pueblo, una desconfianza. ¿Qué? No, a excepción de Josué y Caleb, ellos fueron los únicos que dijeron: no. Caleb se levantó y dijo: no, Elohim ya no las prometió y eso va a ser así. Ellos fueron como los animosos, los que dijeron: no se desanimen, el Eterno ya no los prometió. Y el pueblo no, simplemente se desanimó completamente. ¿Y qué les costó esto? Haber sido cómplices de esa murmuración, es decir, oyendo y creyendo, perder la oportunidad de entrar a la tierra prometida, hermanitos. A ese grado de peligroso es la Shon Hara, hermanitos. Primeramente para el que lo lanza y segundamente para el que lo cree. ¿Por qué? Porque se hacen partícipes, se hacen uno en ese pecado, hermanitos, y es tremendo. Y pues bueno, claramente Josué y Caleb, ellos creyeron y confiaron, y pues bueno, fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida, hermanitos. Bien, vamos a leer unos versículos. ¿Qué es lo que nos dice la escritura acerca de los chismes, lo que conocemos como los chismes, hermanitos? La Shon Hara. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Yud-He Vav-He. Nos damos cuenta que el Eterno nos pone 2 pecados y no es casualidad. ¿Por qué? Porque el Eterno está equiparando el andar chismeando entre nuestro pueblo con atentar contra la vida de alguien. Cuando el hermanito Javi nos ministró acerca de la Shon Hara, hermanitos, en las Parashot, recordemos que nos hizo la alusión que era
asesinar la reputación de nuestro hermano. ¿Por qué? Sí, porque los chismes, murmurar contra alguien, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué efecto va a tener en mi hermano? Pues obviamente que la próxima vez que lo vea, pues él ya tenga un prejuicio de esa persona, sin ni siquiera saber si es verdad o no. Entonces es atentar contra la vida de nuestro prójimo y el Eterno lo equipara. En ese entonces sabemos que, pues bueno, el Eterno dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cuál sería nuestro pueblo ahora, hermanitos? Entre nuestra congregación, entre nuestra colonia, entre nuestra familia, entre tu entorno, en todo lo que tú rodeas, no andar hablando mal de la gente. Hablar bien, claro, hablar bien eso se puede, pero no andar hablando mal, hermanitos. Independientemente, volvemos a reiterar de que sea cierto o no. Entonces, eso es bien importante, darnos cuenta que cuando queramos decir algo malo de alguien, lo estamos asesinando, hermanitos. Recordemos que cada Shabbat, cada santa convocación nos presentamos ante el Eterno. Nos estamos presentando con las manos llenas de sangre. Y por eso para mí fue tan impactante, porque yo me presento delante de él y yo me sentí como el levita en la parábola que nos dijo nuestra don Yeshua del cobrador de impuestos y el levita ella bien orgullosa, no, gracias, ¿por qué no me hiciste como ellos? Y hermanos, eso de verdad que fue un embarazo para mí porque no estaba haciendo lo bueno a los ojos de Elohim. Yo me justificaba que decía, pues es que estoy hablando la verdad, no estoy mintiendo, y no es así, hermanitos. Entonces, es tremendo eso. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Perdón, hermanitos. ¿Qué quiere decir esto, hermanitos? El Eterno ya nos advierte, no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. Sabemos que hablar mal es lashon hara, pero aquí el Eterno también nos está diciendo falso testimonio. Es decir, es aún más grave hablar de mi hermano y peor aún, con mentiras. Eso es tremendo, hermanos, eso es tremendo y eso es algo que nos tenemos que cuidar también mucho. Son dos situaciones diferentes que podemos pensar que como en una no mentimos, no pasa nada, pero no, las dos siguen siendo la lashon hara, pero una se le agrega otro pecado extra, que es la mentira, el falso testimonio. Jeremías 6:28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Lo mismo, vemos que en tiempos de Jeremías, previo al juicio, hermanitos, pues cómo andaba el pueblo, cómo nos lo ilustra Jeremías a través de sus escritos, hermanitos, andan chismeando, andan hablando, andan murmurando, andan levantando falsos, recordemos que estábamos viendo en los primeros capítulos, como decía el Eterno, no dictan juicio a favor de la viuda, a favor del huérfano. ¿Qué es lo que sucedía? La corrupción. ¿Y la corrupción qué es? Falso testimonio, es mentiras, es sobornar a un testigo para que hable falsedad. Entonces eso es algo bien tremendo delante del Eterno y todo lo que lleva consigo, hermanitos, todas las consecuencias que trae ese pecado. Ezequiel 22:8-9. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidad. La perversidad, hermanitos, también es parte de andar hablando mal de mi hermano. Vemos que la palabra para chisme, para la lashon hara, viene de rakil, que es detractor, calumniador, chisme en general, chismoso. Y viene de una raíz, hermanitos, que está relacionado con comerciar, es decir, yo estoy haciendo negocios con la reputación de mi prójimo. Y les digo, también eso nos trae mayor luz, qué es lo que realmente a los ojos del Creador estamos haciendo, porque recordemos que para mí puede ser algo, para otra persona puede ser otra cosa, pero aquí la opinión que importa a cómo es ese chisme o a cómo es ese pecado es a los ojos del Creador. Y a los ojos del Creador es como el calumniador es como si hiciera comercio con la reputación de su hermano. Es tremendo. Y imagínense. Amén, amén. Bendiciones, mi hermana Lore, discúlpeme. Recordemos que siempre el calumniador siempre calumnia a una persona es porque quiere
algo como resaltar. Entonces me imagino que tiene que ver con eso. Me disculpa que me le metí. Amén, hermanito. Sí, bueno, ahorita viene, de hecho, les digo, es una gran reprensión para todos, hermanitos, para todos. Y sí, exactamente, alguien que habla referente a él. No se preocupe, hermanito Josué, nada más les digo, ahorita si quieren al final, para respetar a los demás, porque yo también sé que los demás hermanitos también quieren hablar y como que se cohíben. Ahí vamos, hermanito, pero también muchas gracias por el aporte, hermanito Josué. Bien, hermanitos, ahora esto es bien importante. Observen, Proverbios 18:21 nos dice lo siguiente: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, lo que yo hable, si es bueno, disfrutaré de esos frutos buenos que genera las bendiciones, el hablar bien de mi prójimo. Pero si yo hablo mal, ¿qué fruto puedo recoger de ello? Obviamente, pues frutos corrompidos, frutos malos, hermanitos. A través de las palabras, hermanos, nos enlazamos con un compromiso espiritual. Vamos a ver lo siguiente. La palabra davar se escribe así en hebreo. Sabemos que el Eterno nos muestra en todos lados, hermanitos. Y davar significa declarar, someter. Vemos que está compuesto de la palabra dalet, que significa puerta abierta. Bet, casa. Sabemos que nuestro cuerpo es morada del Ruach HaKodesh. Y resh, que significa cabeza, principio, hermanitos. Entonces, en términos simples, ¿qué nos quiere decir la palabra davar? La puerta de la casa es mi boca. Es decir, todo lo que sale de ella, hermanitos, demuestra cómo está nuestro interior. Y todo lo que sale a través de ella es lo que a mí me va a contaminar, lo que va a contaminar mi hogar, mi templo. Después de esto, hermanos, de verdad, yo estaba viendo y dije, qué bendición tienen los que son mudos. Pero ahora ya no tanto, porque el adversario ha sido tan astuto que, pues, inclusive, pues, también escribiendo, ya vimos que podemos caer en la shonjara, que es lo que decía nuestro Adón Yeshua, decían los fariseos, ¿nos estás llamando ciegos? Dijo, no, si fueran ciegos no tendrían pecado. Y eso es realmente tremendo, hermanitos, les digo, por lo delicado que es este pecado, hermanitos. Ahora, existe dentro de la palabra, hermanitos, dentro de un estudio un poquito más profundo, algo que se llama como polvo de chisme. ¿Qué quiere decir esto, hermanitos? Es cuando hacemos una declaración de suposición o insinuación respecto a mi prójimo. Por ejemplo, tal y tal me dijo algo sobre ti, pero no te lo diré porque estaría mal. Ya estamos metiendo esa espinita, esa semillita de qué le habrá dicho. A ver, pues, ¿qué pasó? ¿Leíste su última publicación? Eso también, hermanitos. Y es así, pues ¿qué habrá hecho? Hermanitos, miren, a todos, hermanitos, la shonjara, hermanitos, el chisme, es por naturaleza humana, es un fruto apetecible. ¿A quién no le gusta el chisme? ¿A quién no le gusta eso de qué te dijo? Y enterarse de todo, a todos, hermanitos. Si yo les dijera que a mí no, estaría siendo hipócrita, hermanitos. Y no voy a mentir delante del Eterno. A todos nos gusta el chisme, pero ahora estamos viendo la gravedad. Vemos inclusive, les puse este meme porque justamente se ha popularizado y se ha naturalizado tanto ese pecado que cuántos memes no vemos así, cuando te van a contar un chisme de alguien importante y hasta lo ponen así como, ay, sí, déjame, me preparo un té, pues para ver qué me vas a decir. Y no, hermanos, no, a los ojos del Creador eso es asesinato. Y vimos en el libro de Apocalipsis, si no me recuerdo, hermanitos, cómo nos dice que los asesinos no heredarán el reino de Elohim. Entonces nos damos cuenta, ya también nos lo decían el hermanito Javi, mis hermanos dentro de la administración, hermanos, que a veces decimos, en Hechos 15 nos dicen que nada más tenemos que guardar estos 4 mandamientos, pero no nos damos cuenta del abanico tan grande que son esos 4 mandamientos. Y es lo mismo con el asesinato. El asesinato no solamente es ir y quitarle la vida a alguien. Sabemos que Yeshua nos dijo que si nos enojamos con alguien lo hemos asesinado. Y ahora vemos esta situación. Si nosotros hablamos mal de alguien, lo estamos asesinando.
Entonces, ¿de qué manera yo me presento al Creador y decir, mis manos están limpias? Les digo, como el levita que se paraba delante de él, orgulloso, gracias por no hacerme como estos asesinos, y pues estamos igual o peor de manchados. Entonces, eso es lo que los fariseos hacían, hermanitos. Ellos tenían una lengua perversa, por eso Yeshua les dijo raza de víboras. ¿Por qué? Porque de su boca sola salía maldad. Entonces, quienes estamos caminando en la Torá debemos corregir rápidamente nuestra habla y aprender a caminar conforme la voluntad de Adonai y refinar nuestra lengua. Es práctica, hermanos, es práctica. De verdad, sí, cansa, sí, ¿por qué? ¿Cansa en qué sentido, hermanitos? Porque hay que estar cuidando todo lo que decimos. Hay que estar viendo si no de repente ya me están hablando mal de alguien y le estoy siguiendo o estoy prestando oído. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanitos, les digo, porque no solamente se contamina el que habla, sino el que recibe ese chisme, esa murmuración, esa persona también se contamina, hermanitos. Bien, vamos a seguir avanzando. Causas de la Lashon Hara, hermanitos. Principalmente es la baja autoestima, hermanitos. Si puedo rebajar a los demás, entonces no me veo tan mal en comparación con ellos. Y ese es el camino fácil, pero el que nos lleva a la muerte. Proverbios 11, 12 y 13 nos dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Cada palabra que nosotros decimos, hermanitos, puede borrar nuestras buenas obras. En pocas palabras nos vaciamos. Nosotros podemos estar guardando Shabbat, comiendo limpio, decir, exaltado sea el Eterno. Y por acá si estamos hablando, pues todas esas palabras menguan. A los ojos del Creador nos estamos dejando, estamos minimizando todo lo bueno, nos estamos vaciando, hermanitos, en pocas palabras. Y como les comenté, no solamente peca quien lleva la murmuración de su hermano, sino también aquel que la recibe. Y bueno, más adelante veremos qué hacer cuando alguien también nos trae una murmuración, hermanitos, o qué hacer si nosotros fuimos los agraviados. Vamos a ver otro ejemplo, hermanitos, y este también es muy conocido, es murmurar contra los siervos de Elohim, murmurar dentro de la congregación, hermanitos, y este es delicado, es tremendo, en teoría todos, hermanos, pero sabemos que el Eterno está en control de todos, hermanitos, y si el Eterno ha destinado a una persona para llevar el mando de ese pequeño grupito, de esa congregación, hermanitos, tenemos que orar, tenemos que aprender a ser sabios, hermanitos. Vamos a ver lo siguiente. Nos dice en Números 12, 1, 10. Vamos a leerlo, es cortito el capítulo. Este sí lo puse porque es cortito. Dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Yud-Het-Vav-Hei? ¿No ha hablado también por nosotros? Observen esta situación. Existían este pecado que se alcanza a percibir. Primeramente, murmuraron en contra de Moisés. Moisés no estaba presente, ellos estaban hablando en secreto. Y no solo eso, se está notando ahí o está saliendo a la luz el pecado de la envidia. Es decir, oye, yo soy Miriam, yo soy profetisa, tú eres Aarón, el sumo Cohen. Entonces, ¿por qué Moisés nada más toma las decisiones? ¿Qué no acaso nosotros también somos importantes? Con nosotros también ha hablado Elohim. Eso es en realidad lo que estaba haciendo Miriam y Aarón, nos narra las escrituras. Y nos dice así, y lo oyó Yud-Het-Vav-Hei. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto nos lo recalca múltiples ocasiones el hermanito Javi a través de las parashots, hermanitos. Parashot, siempre digo parashots, de la parashot, hermanitos, de las porciones de la Torah, nos los recalca muchas veces acerca de la mansedumbre que tenía Moisés. ¿Qué nos demuestra esto? Justamente nuestro carácter, hermanos. Sabemos que cuando llegamos a sentir o nos llegamos a sentir confrontados por alguien o por algún hermano, claramente como nuestro ego así de, no, pues
No lo decimos, pero probablemente así nos comportamos, ¿no? Pues ¿cómo me vas a decir tú a mí qué hacer? Entonces debemos de aprender ese varón, tremendo siervo del Eterno de Moisés, hermanitos, manso, tranquilo. De hecho, igual en una porción de la Torah, no recuerdo cuál es, pero nos narraba la escena justamente cuando Coré murmuró contra Moisés. Y Moisés, en lugar de decir, no, pues aquí yo soy el que manda, porque pues a poco he hablado contigo, el Eterno. No, el que dijo, vamos a esperarnos a mañana. Y si el Eterno dice que tú guías, tú guías. O sea, él jamás se vanaglorió de la posición que tenía. Y eso es tremendo ejemplo, hermanitos. Y dice, luego dijo Yud-Heh-Vav-Heh a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Yud-Heh-Vav-Heh descendió en la columna de humo, de nube, perdón, y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yud-Heh-Vav-Heh, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá apariencia de Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Yud-Heh-Vav-Heh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Sabemos que la murmuración, hermanitos, trae consecuencias. Ahorita vamos a ver consecuencias. ¿Qué es lo que trae? No solamente en mi entorno, sino también en mi vida. Y muchas veces de ellas afecta a mi salud, a mi economía. Y ahorita les digo, vamos a ver para no adelantarme. Ahora, algo que tenemos que ver aquí, hermanitos, y esto también pues va dirigido principalmente para los que ministramos, hermanitos. Algo que vemos que hizo Moisés, ¿qué fue? Él no se volteó y dijo, ay, qué mala onda, ¿por qué hablan de mí? A ver, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Cuéntenme para yo saber. No, él no lo tomó personal. Él, sin embargo, ¿qué hizo? Pidió misericordia por ellos, hermanitos. Y eso habla de un corazón tremendo, tremendo que tenía Moisés, lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, hermanitos. Entonces, sí, principalmente digo, para los que ministramos, pero también, obviamente, si yo me entero que mi hermano, mi vecino, alguien que tengo más cerca de mí está hablando, simplemente ¿qué debemos de hacer? Orar por ellos, hermanitos, pedir misericordia por ellos. Entonces, eso es un tremendo ejemplo. Otro ejemplo también de murmuración que nos narra la escritura, hermanitos, es la murmuración con mentira. Pero aquí va a ir incluido la parte donde justamente el que oye esa murmuración, ese chisme, cree. Y eso también es tremendo, hermanitos. Vemos el ejemplo cuando el Siba, que era, recordemos que era, bueno, nos narra la escritura que era malvado. Él veía sus propios intereses, era ambicioso. Va con el rey David y le trae un chisme diciéndole que Mefiboset, que es el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, es decir, era príncipe, pero sabemos que el reinado se le quitó a Saúl y se le pasó al rey David. Vemos esta situación donde le dicen, no, es que Mefiboset se alió con tu hijo y él quería pelear contra ti. Y bueno, le planteó una shonjara, un chisme, pero no solo eso, sino que también con mentira, porque Mefiboset fue engañado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanitos? Esto lo pueden leer con calma, lo encontramos en 2 de Samuel 16, 2 y 4 y 2 de Samuel 19, 24 al 38. Vemos que cuando llega el rey David, claramente, pues, lo primero que llega a hacer, pues, es a reclamarle a Mefiboset. Cuando Mefiboset se acerca y lo recibe gustoso el rey, qué bueno que está aquí, vive el rey. ¿Y qué es lo que hace David? Pues está enojado con él y le dice, pues, ¿por qué me traicionaste? O sea, ni siquiera se tomó el primer paso que nosotros, hermanitos, como estudiantes de la Torá, como pueblo del Eterno debemos de hacer. Primeramente, preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? A ver, me enteré de esto, ¿qué fue lo que sucedió?
No, el rey David tomó enseguida partido y dijo, me traicionaste. O sea, le creyó a Siba. Posteriormente, hermanitos, la historia nos narra que el rey David le dice, ¿sabes qué? Pues como yo no sé quién está diciendo la verdad, si Siba o tú, voy a dividir tu reino, tus tierras, perdón, voy a dividir tus tierras. ¿Y qué es lo que hizo Mefiboset? Dijo, yo no quiero nada, que se lo quede todo Siba, a mí lo que más me interesaba es que mi rey llegara bien. Ahí el rey David se da cuenta, obviamente, pues que Siba estaba diciendo, que Mefiboset estaba diciendo la verdad y Siba mintiendo, el malhechor. Entonces, pues le regresa todas las tierras a Mefiboset. Pero ¿cuál es la situación aquí, hermanos? Vemos que el rey David fue sabio, recapacitó, pero recordemos, hermanitos, que se contaminan las dos personas. No es casualidad, hermanitos, que más adelante a su hijo del rey David también se le hayan quitado el reino y se dividiera en dos. Entonces vemos aquí daños colaterales, hermanitos, de creer en la shonjará, en la mentira. La palabra nos narra claramente, hermanitos, los pasos que debemos de llevar. Pero les digo, ahorita vamos a irlo analizando. Es una administración corta, hermanitos, pero realmente de mucha reflexión. Yo sé que cada uno debe estar pensando, a ver, no, pues sí yo he hecho esto, o no, yo no he hecho esto, o no, a lo mejor yo no he hablado, pero sí me han venido a traer lengua maliciosa, ¿no? Y todo eso es lo importante que reflexionemos, hermanitos. Ahora esta es también la parte donde quería llegar. La shonjará, hermanitos, abarca la lengua maliciosa, abarca muchos rubros. Puede ser contra tu hermano dentro de tu congregación, ¿no? O con tu hermano de carne, tus familiares. Contra tu esposo o esposa, hermanitos, yo muchas veces he pecado de a lo mejor enojada, ir con mi hijo y decir, no, pues es que con mi papá, que es su abuelo, ¿no? Es que papá esto, papá lo otro. Y vaya, o sea, a mí me hizo llorar esto, hermanos. ¿Por qué? Porque yo fui y envenené el corazón de mi hijo o lo manché con sangre, asesinando yo la reputación de mi padre, hermanos. Y eso es tremendo porque después yo voy y me presento delante del Eterno y digo, aquí estoy. Y eso me dolió mucho, hermanos. En el caso de los esposos y las esposas, lo mismo. El esposo a lo mejor que va y le habla a los hijos mal de la esposa, o la esposa que va con la vecina y, es que mi esposo me hizo esto, es que mi esposo acá. Todo eso es shonjara, es acabar con la reputación, hermanitos. ¿Y eso qué va a traer? Maldición, hermanos, maldición, contiendas, divisiones, conflictos, peleas, tragos amargos, hermanitos. No trae nada bueno la shonjara, hermanitos. La shonjara contra tus hijos y la shonjara contra tus vecinos. Entonces, este ejemplo, hermanitos, no pasa nada con el audio, no tiene copyright, pero me impactó muchísimo dentro de redes sociales porque vamos a ver y digo, yo sé que como estos casos dirán, uy, yo sé un montón, pero fue uno de los más recientes que, pues bueno, yo sé que el Eterno está en control de todos y no es casualidad que me haya aparecido. ¿Por qué? Porque nos narra inclusive de personas no guardando Torah los daños que traen, pues cuánto más daño traerá con nosotros que conocemos la palabra, mucho más, hermanitos. Sabemos que hasta cierto punto aquellos que no conocen la escritura tienen justificación, hasta cierto punto. Sabemos que las consecuencias siguen, pero se les toma por inocentes. Pero nosotros que ya conocemos la palabra y que lo hagamos, vienen consecuencias más duras. Recuerden que aquel al que más se le da, más se le exige. Entonces, este fue un caso, hermanitos. Ese pudín, este era el modelo. De un video que subió un señor y miren que se enojó la vulgaridad que nos acaban de entregar. Y pues la pastelera fue duramente criticada en todas las redes sociales. Y esto fue lo que dijo. Yo pongo pedidos así, yo cada vez que hago pedidos los pongo con 10 días de anticipación. Entonces yo hice el pudín, pero a mí me tocó salir en ese momentito, pero ya yo había dejado todo. Mi hija, que no es reportera, como ya veía que no estaba demorando, ella en su inocencia dijo, voy a ayudar a mi mamá. Ella cuando ya llegué aquí, ya ella había forrado el pudín porque ella tenía su negocio de pasteles y pues debido a esto, eso fue lo que a mí me ofendió. Eso es como una cosa comenzaron a bajar sus ventas. Sin saber realmente qué fue lo que sucedió.
Se cuenta que el cliente fue hasta la casa de la señora tratando de forzar la puerta para que le devuelvan la plata. Es allí que la señora sufre una caída golpeándose duramente la cabeza. Sus ventas bajaron drásticamente, lo que la sumió en la depresión. Y allá arriba hay un Dios que para abajo, mira, desde que ese bendito pudín lo publicaron, ni una sola bolita vendo yo aquí. Y a mí me gusta estar horneando, porque ese es con que yo me distraigo, yo lo hago es por hobby. Pero ese hombre no tenía por qué obrar de mala fe. Después de varios días hospitalizada, nos enteramos ayer que doña Marjorie falleció. ¿A dónde puede llegar, hermanitos? Y podrán decir aquí ustedes, no, pero pues yo no haría eso, ¿no? Yo no, le llamamos aquí en México quemar. Yo no quemaría a alguien en redes sociales. Hermanos, pero pregunta, si llegamos a ver ese video, no hasta le ponen música chistosita de, expectativa realidad, ¿y qué escribimos? Ja, 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 ja. Eso ya es hacernos partícipe, hermanitos. Y a mí me impactó eso. ¿Por qué? Porque yo no me voy a ir a otros ejemplos más que el mío, hermanitos. Muchos han visto, por ejemplo, con Mauricio, cuando yo le dije, bueno, ese pseudopastor o ese pastor, hice shonjara contra él. ¿Por qué? Porque hablé mal de él y no solamente hablé mal con alguien aquí, no, en público, en mi red social, donde muchas personas lo ven. O cuando también, por ejemplo, me amonestó el hermanito Javi, una vez que subí un video, hermanos, de una persona que dijo, no sé, las mujeres no prediquen, y yo lo subí tomando, agarré un video de su perfil y lo subí tomando, y como diciendo, ¿y tú quién eres para decirme? Y el hermano Javi me reprendió, me dijo, eso no está bien, Lore. Y eso es tremendo, hermanos, ¿por qué? Porque sí, eso fue escarnio, eso fue burla. Y aquí es donde yo me pongo, o más bien donde debemos de ponernos a reflexionar y preguntarnos, ¿yo apoyé ese video de Lore? Yo también dije, sí, dale con todo. Eso es lo que quiero que reflexionemos, hermanitos, porque primeramente para mí fue la reprensión. Cuando yo veo videos de mi hermano lanzándole en contra de alguien, órale, yo aquí, eso es shonjara, hermanitos, es una lengua perversa, es una lengua malvada, es una lengua que busca aniquilar la reputación de aquellos. Yo igual me he sentido ofendida por comentarios que me dicen, y qué es lo que yo eso hacía antes, qué es lo que hacía, me burlaba. Es un shonjara. Y les digo, me impactó tremendamente. ¿Por qué, hermanitos? Porque tenemos el pecado en la palma de nuestras manos, hermanitos. Y es tan sencillo caer ahí que realmente aterra. Cuando estaba haciendo la administración, hermanitos, hablaban unos judíos y ellos decían que el mecanismo que ellos utilizaban para alejarse de ese pecado era, y digo, y muchos lo saben, simplemente no tener redes sociales, apartarse de todo lo que me hable de alguien. Yo les digo, en un principio hice el intento, hermanos. ¿Intento en qué sentido? Yo quise también analizar, o sea, hice, como dice la palabra, y me paré en el camino y dije, a ver, espérate. ¿Y qué fue lo primero que vi? Yo en redes sociales, ustedes saben que subo contenido, pero pues también de repente uno está viendo. ¿Por qué? Porque hay videos realmente edificantes, hermanitos, de hermanos, mismos hermanos de la congregación o fuera de la congregación, que son de gran bendición, y esos son los que me gustan ver. Pero vale, TikTok, obviamente, pues son plataformas, son redes sociales que sabe la debilidad del ser humano. Al ser humano le gusta la contienda, el chisme aquí calientito. Por eso creo las reacciones, feliz, me enoja. ¿Para qué? Para que la gente se enganche. Y obviamente pues me pasan videos y de repente me aparece mucho, lo deben de conocer porque les ha de haber aparecido a ustedes, el que dice, Millennial, les traigo un chismecito, ¿no? O bueno, cualquier cosa. Miren, yo estoy haciendo la shonjara. Ya ven, les digo, así tan sencillo es. Pero bueno, cualquier cosita, y nos enteramos que Susanita, Perenganita se pelearon contra no sé qué. Lo mismo, hermanos, el quedarnos nosotros a ver, ya estamos siendo partícipes de esa persona que está hablando de otra persona. ¿Por qué? Porque obviamente esa vista cuenta, y obviamente esa persona se va a sentir motivada a decir, hoy sí pegó mi video, voy a seguir hablando. Hace poquito, hermanitos, y eso lo platiqué con mis hermanos de los que ministramos,
eh, un amigo de la televisión me pidió de favor, él está haciendo cápsulas de noticias y me pidió de favor que si podía compartirlas. Y siempre yo he pensado así, en lo que yo te pueda ayudar, aquí estoy. Él me pidió esa ayuda, nada me quitaba. Y empecé a compartir, cada que subía, aquí está la noticia, aquí está la noticia. Pero en esas que de repente me pongo, les digo, a preparar esta administración y a ver esta situación, dije, a ver, está hablando de alguien, está diciendo que perenganita, que le cacharon no sé qué. Y yo les pregunté a mis hermanos, porque entré en un conflicto, y les dije, oigan hermanos, pasa esto, me pidió un amigo que compartiera, pero pues estoy viendo que pues hablan de alguien más, eso sería considerado como la Shonjara. Y pues entre pláticas, entre comentarios, pues me dijeron en conclusión sí. Y lo dejé de hacer. Y duele, hermanitos, porque yo siempre queremos ayudar a las personas, pero pues bueno, antes que ayudar a las personas o antes que quedar bien con el mundo, tenemos que quedar bien con Elohim, hermanitos. Entonces, pues que sea lo que el Eterno manda primeramente antes que todo. Entonces, pues bueno, dejé de compartirlo, aparte de que hablaba mucho de política. Y como me dijeron mis hermanos, Loren, no es conveniente que te relaciones con política porque puede entorpecer tu mensaje. El transmitir mensaje, pueden decir, Loren, es la que le va a López Obrador. No, ya no. Entonces, no, pues es lo que menos quiero, hermanitos. Bien, ahora, consecuencias de la Shonjara. Aquel que siembra discordia, hermanitos, nos dice las escrituras que es comparado, hermanitos, a un antimesías. ¿Por qué? Porque es el que atenta contra la unidad del cuerpo del Mesías. Y eso es la discordia entre los hermanos. Vemos en Proverbios como nos dice que 6 cosas aborrece Elohim y aún 7 odia su alma. Y es tremendo. Lo estoy parafraseando, hermanitos. Bien, consecuencias de la Shonjara. Ya lo vimos. Asesinato. Asesinamos a nuestro hermano. El que causa división, hermanitos, el que hace Shonjara causa división, pero el que la hace termina dividido también. O sea, es un daño que afecta tremendamente. Ahorita vamos a analizar todos los versículos, esos versículos que les di, hermanitos, para que veamos cómo el Eterno nos advierte mucho de esto. Enemistad, hermanitos. Lepra. Sabios judíos, hermanos, esto lo encontré dentro de videos, hermanitos, donde hacen como estudios referente a la Shonjara. Sabemos que todo lo de la amada casa de Judá, no todo es malo. Ellos tienen mucho más tiempo observando esta situación, estudiándola. Para nosotros ni siquiera era como tema de conversación porque pues ni siquiera lo ubicábamos como algo malo. Era malo si decíamos mentiras. ¿Por qué? Porque estamos mintiendo. Pero ahora nos estamos dando cuenta que aún diciendo la verdad es la Shonjara. Entonces, aquel que habla calumnia, hermanitos, se vacía. Sus buenas sombras menguan. Así que tengamos cuidado con lo que decimos, ya que eso afecta nuestra pureza espiritual, hermanitos. Causa enemistades. Lo mismo, hace poquito vimos toda esta situación, hermanos. Causa enemistades y eso duele mucho. Por eso empezamos leyendo el Salmo 133. ¿Por qué? Porque a nuestro Elohim dice, cuán bueno y es agradable ver que los hermanos estén en armonía. Y imagínense, ¿qué es lo que hace la Shonjara? Divide y aparte causa enemistad. Y es tremendo. La lepra, perdónenme. Sabios judíos decían, hermanitos, estos hermanos de la amada casa de Judá, que la lepra en nuestra actualidad, como tal, bueno, había ahí como diferencias de opiniones que decían que la lepra, la Sará, con la que el Eterno hirió a Miriam, es muy diferente a la que vemos hoy en día, la lepra. Pero vemos inclusive también en las parashot que nos han ministrado mis hermanos, vemos que nos dice que la lepra puede alcanzar nuestro cuerpo, nuestra ropa y nuestras propiedades, nuestro hogar, nuestras paredes, todo, hermanos. Y esto también se ve reflejado en la pobreza física. Amén, hermanitos. ¿Cómo es esto? Afecta nuestra economía también, hermanitos. Y eso es tremendo. Ya lo ha dicho muchas veces el hermanito Javi, y de verdad que tomo sus palabras, hermanos, porque yo a veces soy muy torpe para hablar. A veces quiero transmitir algo y como que se transmite algo de golpe. Me cuesta todavía y pido al Eterno mucha sabiduría. ¿El micrófono, hermanitos? Por ahí abierto. Del hermanito.
Máximo. Yo creo que se le abrió, hermanito Javi. Bien, entonces utilizo mucho estas palabras porque es así, hermanitos. A veces creemos y a veces siempre decimos, ¿por qué me está pasando esto? Deben de ser pruebas. Sí, yo sé que Elohim está trabajando conmigo, pero no nos ponemos a pensar si hemos hecho la Shonjara. Si tal vez ese negocio o esa venta no se me hizo, ese dinerito no me llegó porque hice la Shonjara. Tal vez ese accidente que tuve, me caí, me lastimé mi rodilla y ahora pues se me dificulta un poquito caminar, no fue por la Shonjara. Todas estas situaciones, sabemos que la palabra del Eterno nos dice que inclusive Él cuida nuestros pasos, hermanitos. Entonces, nada nos pasaría siempre y cuando estuviéramos en ordenanza con Él. Cuando nosotros nos salimos de su cobertura de protección, cuando desobedecemos. Y vemos que la Shonjara, les digo, no solamente es hablar, sino les digo, nos vaciamos y aparte asesinamos. Entonces es aún más grave de lo que parece. Enfermedades, hermanitos, derramamos sangre y contaminamos a quien hacemos partícipes. Les digo, ya les di este testimonio con parte de mi hijo, les digo, yo de mi parte voy a cuidar, hermanitos, mucho de que todos los ejemplos, ya me lo había dicho el hermano Javi Lore, los ejemplos que pongas, ponlos de la Biblia, pero a veces se me hace más fácil dar mis vivencias, pero vean, en esa ignorancia mía, yo les estaba haciendo la Shonjara. Y los estaba haciendo partícipes, que es lo peor, hermanitos. ¿Por qué? Porque el día que ustedes vean a mi mamá, decir, es la mamá de Lorena, la que nos dice aquí. Entonces, es inevitable que no nos contaminemos, hermanitos. A menos, y lo vamos a ver ahorita más adelante, que tengamos madurez espiritual. Y ahorita lo vamos a ver eso más adelante. Crea contiendas. Cuando alguien trae Shonjara dentro de su entorno, hermanitos, trae contiendas. Depresión es inevitable también cuando nos dicen, es que yo me enteré que Perenganito habló de ti. Es difícil tratar de no tomarlo personal. Sí llega un punto donde nos debilitamos, pero ahorita vamos a aprender también que debemos también fortalecer esa parte, no tomarnos nada personal. Y en el peor de los casos, y lo acabamos de ver con un video, hermanitos, los suicidios. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque sin señalar, hermanitos, pero si en dado caso en el video escribimos ja, somos también responsables de la sangre de esa señora que se terminó suicidando. En la actualidad se menciona mucho el famoso bullying. Ahora vemos que no es bullying, hermanos, es la Shonjara. ¿Y cuántos casos no hemos sabido de niños que se suicidan, que se tiran a la drogadicción, que se pierden por acoso escolar, familiar, laboral? Es un tema que se está tocando en la actualidad que antes, por lo menos yo en mi infancia nunca oí el término bullying. Y ahí mi hermano Josu y yo que andamos como de la rodada, nunca se escuchó el bullying, nunca. Sin embargo, ahora es un tema recurrente. ¿Qué quiere decir? Que la maldad está aumentando. A mí ya no me importa. ¿Y por qué está aumentando? Ojo, ¿por qué está aumentando? Por las redes sociales. Porque es muy fácil estar detrás de una pantalla donde nadie me ve, acabando con la reputación y con la vida de las personas. Y de eso nos tenemos que cuidar todos, hermanitos, porque es, les digo, tan sencillo caer. Bien, ¿qué hacer entonces si nos traen chisme? Primeramente, hermanitos, si alguien viene y me empieza a decir, oye, no, es que fíjate que Lorena, que aquí, que allá, a ver, no quiero que me vengas a comentar nada de Lore o de Pedro, de María. Si tienes algún inconveniente con esa persona, ve y trátalo con ella. Ese es el primer paso. Ahora, debemos de exhortar a nuestro hermano a hacer teshuvá. Hermanitos, ¿alguien le encargué Gálatas 6, 1 y 2? Estoy segura que sí lo anoté. A ver, nada más confírmenme. Amén. No. Amén. Voy para allá, hermanita, perdóname tantito. Debemos de exhortar a nuestro hermano a hacer teshuvá, es decir, ya viene y me dice, oye, Lore, más bien, oye, ya te enteraste que Lore aquí, a ver, mira, primeramente, no es correcto que tú estés hablando de alguien
si esa persona no está, mucho menos que estés hablando mal. No, pero es que te estoy diciendo la verdad por eso. Si tienes algo que tratar con esa persona, vamos a hablar directamente con ella o ve y habla directamente con ella para que lo arreglen. A nosotros en nuestro caso, hermanitos, que estamos estudiando Torah, sabemos que nuestro hermano nos lo está diciendo por nuestro bien. No debemos de ofendernos de, ay, qué mala onda, no me quiere escuchar. No, sabemos que lo está diciendo por nuestro bien. ¿Por qué? Porque tanto se contamina el que lo dice como el que escucha. Entonces es por nuestro bien. Amén, hermanita. Gálatas 6, 1 y 2. En Gálatas nos va a explicar cómo exhortar a nuestro hermano, hermanitos. Amén. Palabra del Amén. Eterno. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Yeshua. Amén. Amén, hermanita Giseli. Muchísimas gracias. Exactamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en Gálatas, hermanitos? Primeramente, exhortar a nuestro hermano con mansedumbre, siempre considerándonos. Es decir, si mi hermano, no sé, mintió, no señalarlo de tal manera de decir, eres un mentiroso, no, pecador, aléjate de mí. O sea, eso no es mansedumbre, eso es considerarme que a mí no me puede pasar. Siempre considerando que el pecado que él cometió lo puedo cometer yo, y no una vez, sino muchas veces más. Entonces siempre esa mansedumbre de decir, te comprendo, comprendo la situación, pero mira, no es correcto esto que estás haciendo. ¿Por qué? Recuerda que la palabra dice y comenzar a exhortar a nuestro hermano, hermanitos. Posteriormente nos leyó la hermanita Gisela el versículo 2 que dice, lleven las cargas los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos, hermanos, que todos tenemos situaciones a tratar. A lo largo de este tiempo, hermanitos, he escuchado muchas veces y también de mi parte muy probablemente yo también lo llegué a decir, pues es que yo soy así, pues es que pues ahora sí que es mi manera de ser, ¿no? Y yo se los dije desde el principio, yo dije, no, yo a mí no me gusta congregarme, no me gusta el contacto con la gente, no, a mí nada más pónganme a aprender y ya. Pues no, hermanitos, debemos, ¿en qué sentido? Sobrellevar las cargas de unos de otros. Sabemos que habrá días que mi hermano no esté de humor y me conteste mal. Sabremos que habrá días donde mi hermano se le haya sobrecargado el día y me grite o me conteste, me conteste mal. Ahí es cuando uno, hermanos, ustedes, yo, estudiando la Torah, guiándonos con los pasos de nuestro Adón Yeshua, tenemos que sobrellevar esa carga con amor y decir, y había pasado hace poco, hermanos, yo me puse muy triste por una situación y platicando con mis hermanos me dicen, Lore, pues tuvo un mal día y compréndela, y ahí fue donde calmé mi corazón y llegué, pues sí, pues todos hemos pasado por eso, no pasa nada. Entonces, es esa situación, hermanos, el que nos nos toleremos unos a otros, hermanitos, pero también siempre teniendo en consideración con el hermano, porque ahorita vamos a ver en otros versículos donde también dice, parafraseándolo, va a llegar un punto donde todo va a cansar. La persona que contiende, la persona que busca siempre esa división, ese pleito, va a cansar, y es ahí cuando uno se aparta. Entonces, siempre considerando eso. Y el otro punto, hermanitos, es no creer nada. Este es bien importante, hermanos, porque la mayoría, y yo me acuso de ello, a mí si vienen y me dicen algo, yo creo. Entonces, no, es aquí donde nosotros, les digo, como el rey David, él creyó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver las dos partes. Pero les digo, ahorita vamos a ver en qué casos. Ver las dos partes, decir, ok, tú me estás contando de Pedrito esto, pero pues necesito, no es que se necesite, sino no creerlo. ¿En qué sentido no creerlo? Que si me dices, es que Pedrito le gusta tomar, ¿no? Yo lo vi que estaba tomando. No creerlo es que la próxima vez que yo vea a
Pedro lo vea sin ningún prejuicio. Es decir, ay, está tomando, ay, ya vi que le gustaba tomar, ¿quién lo conociera, ¿no? Tan seriecito que se veía. Eso es creer. No creer nada es saludarlo como si nada pasara. ¿Por qué? Porque no conocemos las dos historias, hermanitos. Y les digo, les digo, ahorita vamos a ver en qué momento sí se necesitan conocer las dos historias, pero siendo una persona, yo aquí, Lorena, que alguien venga y nada más me cuente porque se quiere desahogar, el hermano Javi puso un ejemplo bien sencillo y es así. Una persona que viene y nos viene a contar cosas malas de alguien es esa basura que ya no quiere y la viene a echar en nosotros. Entonces no dejemos eso, hermanos. No dejemos eso, parámoslo. Sí, podemos, nuestro hermano se puede herir, pero que sea, o más bien las personas podemos herir susceptibilidades, pero que sean las personas de afuera. En este caso yo, con mucho amor, hermanitos, los exhorto, que si alguien les dice, oye, espérame, no quisiera oír nada de eso, ¿por qué? Porque tú ya conoces que es la shonjara. Entonces, ¿tienes algún problema con esa persona? Ve y trátalo directamente con ella. ¿Te cae mal? Ve y díselo directamente a ella. Vayan y arreglen sus asuntos. O si te puedo yo ayudar en algo, o sea, digo, si sabemos algún consejo o algo, adelante, pero siempre buscar restaurar, hermanitos. Y si en dado caso ustedes ven que esa persona no le interesa restaurar, nada más quiere ir a contar el chisme, pues bueno, simplemente no creer nada y apartar el oído, hermanitos, para no contaminarnos. Ahora aquí viene lo más difícil y por eso hay más versículos. ¿Qué hacer si somos los agraviados? Todos hemos pasado eso, ¿verdad, hermanos? Todos hemos pasado en algún momento que hablen mal de nosotros. Ojo, pero también nosotros hemos hablado mal de las personas. Vamos a ver primeramente, hermanitos, que la palabra nos dice no ofendernos. No tomarnos nada personal. Es decir, si Pedrito dice, es que Lorena me cae bien gorda, ni la puedo ver, no yo decir, con que Pedrito le caigo mal, pues ahora me las va a pagar, ya no le voy a prestar mi pluma cuando me la pida, porque siempre me pedía mi pluma de colores. No, simplemente pues debe de estar pasando alguna situación, debe estar sobrecargado, siempre tratar como de justificar a nuestro hermanito, siempre tratar de decir, bueno, probablemente reaccionó así porque tuvo un mal día, probablemente tuvo esa reacción porque pues lleva tanto tiempo lidiando con ese problema y pues explotó, siempre tratar de justificarlo y de esa manera, hermanitos, vamos a tener shalom en nuestro corazón. Y vamos a evitar contiendas, hermanitos. ¿Quién tiene Proverbios 17:9, hermanitos? Amén. 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 Amén, hermanita. Amén. Adelante, hermanita. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Amén. Exactamente. Este es bien importante. El que cubre la falta busca amistad. ¿Cuántas veces, hermanitos, pueden habernos ofendido? Es que me gritó, eres una tonta, Lori, ¿no? Y chispas, pues obviamente es inevitable, hermanos, eso es de humanos, todos lo hemos hecho y todos tenemos esa necesidad, pero vamos a ver en que a veces hay que mordernos la lengua, hermanitos, y eso es menguar la carne. Es que me dijo tonta. Y yo así, chispas, voy y le cuento a alguien más, ¿no? Es que crees que Pedrito me dijo tonta y bueno, ahí se esparce esa pequeña llamita de mi lengua, va y hace un incendio en un bosque, hermanitos, nos dice la palabra. ¿Qué es lo que dice? Nos lo leyó la hermanita Carla. El que cubre la falta, ¿cómo dice hermanita Carla? ¿Busca un amigo? ¿O? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Amén, gracias, hermanita. Exactamente, busca amistad. Cuando nosotros guardamos silencio, hermanitos, creamos lazos de amistad. Les digo, ahorita vamos a ver dónde obviamente habrá personas, o habemos personas, hermanitos, a lo mejor tenemos todavía ese espíritu de contienda, vamos a buscar contienda, va a llegar a un punto donde se va a cansar eso, hermanitos, pero eso es lo primero, no ofendernos. Si alguien me dijo, bueno, no lo tomo personal, simplemente pues, se dice fácil, se dice fácil, yo lo digo ahorita así, pero siempre que alguien viene y nos habla mal, o nos grita, o nos dijo algo que no queríamos escuchar,
pues es inevitable, o más bien es muy difícil, no, sí se puede evitar, es muy difícil no ofendernos, pero es práctica, hermanos, práctica, práctica. Y hoy podrán escuchar esto y mañana escuchar algo y ofenderse. No se sientan mal, hermanitos, que digan chispas, pues es que no, no puedo, no, sí se puede, es práctica. Así como entrenamos bueno, cuando yo iba al gimnasio, hermanitos, que entrenábamos y tomaba tiempo fortalecer el músculo, es lo mismo. Tenemos que entrenar nuestros labios, tenemos que mordernos esa lengua para no ir y contarle a mi amigo que Pedrito me ofendió. Es tiempo, hermanitos, pero practíquenlo. Si no lo practicamos, ¿cómo vamos a fortalecer? Eh, Eclesiastés 7, 21 y 22, hermanitos. Amén. ¿Quién le va a decir? A ver, hermanito Juan, es que no estaba en el chat, pero es que como se dividieron, búsqueme si quiere, mire, Salmo 39:1-3. Amén. ¿Quién le tocó? Eclesiastés 7, 21, 22. Amén. Amén, hermanito. Dice el Señor, no hagas caso de todo lo que se dice y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque también tú, y lo sabes muy bien, muchas veces has hablado mal de otros. Wow. Amén, hermanito Nay. Muchas gracias. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. El Eterno nos está diciendo a través de la boca de Salomón, ¿cómo nos dice? No hagas caso, no te tomes a pecho lo que digan. ¿Por qué? Porque tú también lo has hecho. Todos hemos hablado mal de alguien y podríamos decir, es que yo tengo justificación porque esa persona me hizo eso, pero eso no importa, hemos hablado mal de ellos. Entonces, eso es tremendo, hermanitos. El primer punto, entonces, es no ofendernos, ¿ok? Eso es bien importante que lo anotemos y así, como una guía, a ver cuál es el primer paso, el segundo. Segundo punto, hermanitos, tener paz. ¿Quién tiene Salmo 119, 165? Aquí lo tengo. Amén, hermanito, muchas gracias. Dice, palabra del Eterno, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Amén, hermanito Shlomo, muchísimas gracias. Quiere decir, hermanos, que si alguien está hablando mal de nosotros, no nos preocupemos, nos quedemos tranquilos, nos quedemos en paz. Sabemos que son tiempos difíciles, claro, hermanitos, porque a nadie nos gusta oír que están hablando mal de nosotros. Eso nos deprime, nos aflige, hermanitos. Sin embargo, tenemos que ejercitarnos en esa paz. No es sencillo, pero el Eterno quiere que estemos tranquilos, que vivamos tranquilos. ¿Quién es nuestra justicia, hermanos? Elohim. Lo único que va a acarrear el que nosotros hablemos es simplemente actuar como ellos actuaron, hermanitos. Entonces, tengamos paz, dejemos que el Eterno ponga todo en su lugar, hermanitos. Eso también es confianza en Él. Cuando nosotros vamos por nuestra propia mano y queremos acomodar todo y claro, decir, oye, pero eso no es cierto, mira, a mí me pasó esto. Les digo, todos lo hemos hecho, hermanitos, es algo que debemos de entrenar. Oye, pero es que pasó esto y eso no es cierto, mira, él mintió o así. Dejemos que todo el Eterno lo acomode, hermanitos. Todo Él es nuestra justicia. ¿Qué nos resta a nosotros? Simplemente seguir en obediencia, comportándonos, reflejando ese carácter de nuestra don Yeshua. Sabemos que a Él lo escupieron, blasfemaron, lo vituperaron, mintieron contra él y él no se defendió, hermanitos, jamás se defendió. Entonces también es un gran ejemplo, hermanitos. No vengarnos. Primera de Pedro 2, 20, 23, hermanitos. Si no, el hermanito Juan, ¿nadie la tiene? Tengo aquí, hermanita. Adelante, hermanito, adelante. Yo diciendo al hermanito Juan. Es que déjeme le platico, hermanito Juan. Es que como mandamos la lista en el grupo, se fueron anotando mis hermanos qué versículo. Pero ahorita salió, no hay muchos versículos. Amén, hermanito Alexander. Primera de Pedro 2, 20 al 23. Amén. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Elohim. Mientras, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Yeshua padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas.
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Amén. Amén, hermanito Alexander. Muchas gracias. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que nos están exhortando la palabra, hermanitos. ¿Qué es lo que nos dice? Que cuando lo maldijeron, él no respondió con maldición. Maldecir, hermanitos, no solamente es decir, maldito seas. No, cuando yo le digo a mi hermano, es que tú eres un mentiroso y haces murmuraciones desde ahí ya estoy maldiciendo en contra de mi hermano, estoy hablando mal de él. Entonces, sabemos que a Yeshua, pues le hablaron muy mal de él, hermanitos. ¿Y qué nos dice la escritura? No respondió con maldición. Entonces, eso es un tremendo ejemplo, hermanitos. No vengarnos, no porque Pedrito habló mal de mí, pues yo voy a ir a hablar también mal de Pedrito. Y eso es un reto, les digo. Yo todo esto que se los digo, hermanitos, no se los digo desde una postura de, aprendan de mí que nunca lo he hecho. No, hermanos, créanme que estoy aquí, miren, con un nudo en la garganta porque me siento, me sentí muy confrontada y yo le dije, ¿cómo yo les voy a exhortar esto a mis hermanos si sabes, vaya, lo he hecho, hermanos, lo he hecho. Entonces, me siento incómoda hablando, pero también sé que el Eterno puso esta administración para todos, hermanos, para todos. ¿Por qué? Porque probablemente estábamos en este pecado y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Entonces el Eterno nos quiere limpios, bonitos, guapos para Yom Teruah, arrepentidos para Yom Kippur y de gala para Sukkot, hermanitos. Entonces, pues bendito sea Él por esta reprensión, por este varazo que cada uno pueda tomar lo que es para sí, hermanitos, y pues hacer teshuvá, retornar, hermanitos. Primera de Pedro 3:9, hermanitos. Amén, hermana. ¿Sí Amén, hermanita. Amén, hermanita Liz. Sí, era primera de Pedro 3:9 o 3:19, porque está dos veces y uno era 3:19. No, ¿sabe qué es lo que sucede? Que es primera de Pedro 3:9, pero aquí vamos a ver algo y en el otro vamos a ver otra cosa. Pero al 3:19, no Sí, puse primera de Pedro. Ya lo tengo. No, es 3:9, hermanita. Ajá, 3:9. Sí, lo tengo, hermana. Amén, hermanita Liz. El otro, si quiere, hermanita Liz. Ese lo puse para leer yo. Ok. Si quiere ahorita el segundo, hermanita Alexander. Acá también está. Lo que pasa es que se hizo dos, o sea, se anotó dos veces. O sea, Sí, exacto. Dos veces lo tenemos, hermanitos, no se preocupen. Si quiere ahorita la hermanita Liz y el segundo me lo lee, hermanita Alexander, ¿le parece? Amén, 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 hermanita Claro que Liz. sí. Sí. Dice, no devolviendo mal por mal, ni insulto con insulto, pero por el contrario, con bendición, porque es para esto que fueron llamados, para que reciban bendición. Amén, hermanita, muchísimas gracias. Exactamente, hermanitos, nuevamente nos vuelve a decir, no se venguen, no hagan bendición, no devuelvan insulto con insulto. En Shalom, hermanitos. Qué sencillo, ¿verdad? Ojalá fuera así de sencillo, pero hay que practicarlo. Si decimos, si profesamos con nuestra boca servir al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, tenemos que hacerlo, hermanitos. Recuerden que si no, nuestras acciones sirven para que el bendito nombre de nuestro amado Adón sea vituperado entre los gentiles. Entonces tenemos también que tener cuidado de eso. Tus buenas obras derriban las mentiras. Tito 2, 7 y 8. Amén. Amén, hermanito. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Tremendo, tremendo ahí, hermanitos. Amén, hermanito, muchas gracias. Tus buenas obras derriban las mentiras, exactamente, como lo leyó la hermanita Alexander. Perdón, hermanita. Me faltó un versículo. Sí. Amén, hermanito, amén. Mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ay, se me estaba Tremendo. quedando ese. Tremendo, ¿verdad, hermanos?
Amén. Entonces, eso, hermanitos. ¿Qué sucede cuando yo le respondo a mi hermano o cuando yo actúo como él? Es decir, yo voy y también le respondo mal por mal, ofensa por ofensa. Pues que damos pie a que también nuestro hermano, a través, sabemos que el adversario es el que se mueve en toda esa discordia, hermanitos, pues diga, ¿usted qué me habla si tú haces lo mismo? ¿No? Entonces, lo que el Eterno nos manda que nuestra conducta sea irreprochable, hermanitos. Y eso es un gran reto, pero el Eterno nos da todas las herramientas, no ofendernos, tener tranquilidad, que Él hará justicia, no vengarnos, tener las buenas obras por testimonio nuestro, es decir, que no estoy yo señalando a mi hermano que dice mentiras y por acá también me destaparon unas mentiras. Entonces, hemos visto muchas veces eso, hermanitos, personas, sobre todo en redes sociales, que de repente dicen, es que Perenganito mintió, y de repente alguien que es amigo de Perenganito, sí, pero a ti no se te olvida que cuando y ahí se empieza a destapar todo. Entonces imagínense qué tremendo, hermanos. Entonces eso es lo que tenemos que tener, conducta irreprochable. Se los comentaba siempre, le comentaba a una hermanita que nuestra conducta, hermano, nuestra vida tiene que ser transparente. Es decir, que no sea yo una estando aquí en la casa, que no sea yo otra estando aquí con ustedes y que no sea yo otra estando en mi trabajo. Tenemos que ser íntegros, hermanitos, que lo que hablemos, pensemos y actuemos vaya acorde a todo, hermanitos, a la palabra principalmente. Primera de Pedro 3:16, hermanitos. Amén. Amén, hermanito. Palabra del Eterno. Amén. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Amén. Y ahí está, hermanitos. Obviamente todos queremos justicia. Si en dado caso hablan mal de mí, pues yo en el fondo es humano decir, pues es que yo no quiero que esto se quede así. Pero ya el Eterno nos dice, no nos venguemos. ¿Y qué es lo que nos acaba de leer ahorita el hermanito Milton, verdad? Ya no vi el nombre, ya conozco las voces. ¿Milton? Amén, amén, sí. Ya conozco su voz, hermanito Milton. ¿Qué es lo que nos acaba de leer el hermanito Milton? Esperando a que las buenas obras avergüencen al enemigo. Es decir, todo, aquí en México tenemos un dicho que dice, todo por su propio peso cae. Entonces nosotros no tenemos que mover un solo dedo. ¿Qué fue lo que sucedió con José, hermanitos? Y José, tremendo ejemplo de paciencia, porque eso es paciencia. Él fue calumniado, a él se le levantó un falso de que quiso acostarse con la esposa de Potifar y fue llevado a prisión y fue llevado muchos años, es decir, hubo una injusticia, pero gracias a esa paciencia y esa confianza que depositó en el Eterno, que no abrió la boca para decir, oye, pues no, mira, la verdad es que, y hablar mal de Zuleika, porque sabemos que pues hubiera tenido que hablar lo que es, pero eso también sería hacer una lengua maliciosa, porque estaría destruyendo la reputación de Zuleika, de la esposa de Potifar. Entonces, él guardó silencio, él esperó a que todo se acomodara, todo se diera, ¿y qué fue lo que sucedió? Pues todo lo que posteriormente sabemos, el Eterno lo exaltó a lo sumo, hermanitos. Entonces, es eso, hermanitos, practiquemos esa paciencia, practiquemos esa mansedumbre, guardar, hermanitos, mordernos la lengua. O sea, les digo, no me siento yo bien diciéndoles esto cuando yo soy la primera que no lo hace, pero que sea de exhortación para todos, hermanos. Yo no les vengo a exhortar hoy. Hoy yo simplemente vengo a transmitir lo que el Eterno a mí primeramente me exhortó. ¿Por qué? Porque yo he estado en todo esto, hermanos. Yo he cometido esto, aún en desconocimiento seguía siendo pecado. Entonces, mordemos la lengua, hermanitos. Cuando nosotros nos mordemos la lengua y digo, no le voy a contestar a mi hermano, o no voy a ir a decirle a Pedrito lo que me hizo Perenganito, no se lo voy a ir a decir. Eso es menguar la carne, hermanitos. ¿Por qué? Porque la carne dice, ve y dile, sí. ¿Por qué? Porque es apetecible ese fruto, hermanitos, ese chisme. A ver, dímelo aquí caliente. Y no, hermanitos, no. Entonces tratemos, practiquemos día a día. ¿Me voy a tropezar? Sí, puede que me tropiece, pero ya siendo más conscientes, hermanitos, que la Shon Hara es
ir a asesinar a mi hermano. Entonces ya lo vamos a pensar dos veces. Cuando el hermano Javi nos dio la administración de las ofrendas, y eso fue algo a mí que me impactó muchísimo, hermanitos, sabemos que cada transgresión tenía su ofrenda, pero la de la Shonjara era una ofrenda costosa, era la ofrenda realmente abundante. O sea, ¿qué nos mostraba esto el Eterno a través de la Escritura, hermanitos? El decir, si tú quieres, o más bien, si tú vas a cometer la shonjara contra tu hermano, te va a salir caro. Te va a salir caro, ¿por qué? Porque para purificarte, para volver a estar limpio, tienes que traer todo esto. Y eso es tremendo, porque realmente era, aquí en México, por ejemplo, hermanos, y digo, y sé que en muchos lados hay multas de tránsito. Obviamente, ¿qué es lo que nos impide el decir, no, pues no me voy a quedar en doble fila, porque si me multan me va a salir carísimo? Ya la piensa uno, ¿no? Y es lo mismo, el Eterno de manera didáctica nos muestra esta lengua perversa, lo caro que sale, ¿para qué? Para que lo pensemos dos veces. Entonces, visualicemos todos estos puntos, hermanitos, para pensarlo dos veces antes de yo ir a hablar mal de mi hermano, o inclusive, a lo mejor no voy y le digo nada, pero estoy viendo la tele y, ay, ese señor payaso, ¿quién lo viera? Ay, estoy hablando mal de él sin conocerlo, no importa que él no me oiga, lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque está saliendo de mi boca, me estoy vaciando solito. Entonces, que lo único que salga de nuestra boca sea bendición, hermanos. Si no tengo nada bueno que decir, porque sí, pues a lo mejor yo sé que ese gobernador es corrupto, no digo nada para no vaciarme. Todas esas buenas obras que yo pude haber hecho van a menguar con todo eso. Hay una frase, hermanitos, no, perdónenme, no una frase, hay un versículo que dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hace tiempo igual el hermanito Josu compartió una imagen acerca de como una báscula. ¿Cómo se llama, hermanito Josu, ese principio? Dice el hermano Josu, ya no. No encontraba el... Se llama Calva Jover. Eso. Ese, gracias, hermanitos, muchas gracias, exacto. ¿Qué pesa más? Entonces, imagínense que, bueno, como ser humano, yo digo, qué frustrante cuando no lo sé, ¿no? Pero sucede, o sea, al final de cuentas, es una situación que el Eterno va a medir. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pensar que estamos haciendo buenas obras, pero por acá estamos vituperando, que maldito y que ojalá y esto y acá. De nada valen tus buenas obras. ¿Por qué? Porque la báscula se está inclinando más al asesinato que estás haciendo todos los días. Y eso es tremendo, hermanos. Entonces, tengamos en cuenta eso, hermanitos. Tengamos en cuenta eso que nos vaciamos. A mí esa palabra me impactó, el vaciarnos. Porque sí, les digo, todos podemos decir, no, pues es que yo guardo Shabbat, ya no como cerdo, y recito el Shema Israel bien bonito, como nadie. ¿Y de qué sirve si estamos hablando mal de nuestros hermanos? Entonces, de nuestros hermanos o de cualquier persona. Entonces, ahí para mejor guardar silencio, hermanitos. Ahora, bien. Pues miren, vamos a guardar silencio. Isaías 53:7, hermanitos. Amén. Amén. ¿A quién le tocó? Amén, hermanitos. Si tu hermana no quiere leer, no hay problema. Continúe, hermanita. Ay, mi hermanita Eli. Amén. Ya la próxima le voy a hacer. ¿Saben qué? Es que yo creí que era como, y dije, va a ser más en orden, pero no, es que a mí me gusta que participen todos. Pero sí, la próxima que sea quien gane, quien levante primero la mano. Amén, hermanita. Palabra del Eterno. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Amén, hermanita Antonella. Muchas gracias. Tremendo, hermanitos, también. Nuestra don Yeshua. Sabemos, hermanos, que ahí hay un apunte profético, sabemos por qué guardó silencio, sabemos que ahí fue algo un poquito más profundo, el por qué guardó silencio, pero aprendamos, digo, ¿quién de nosotros, hermanitos, escupiéndonos, abofeteándonos, burlándose, levantando falsos, mintiendo, nos hubiéramos quedado callados? Yo no lo hubiera hecho, hermanos. Me hubiera así, ay, ¿y quién te viera a ti si tú sabes, y yo te vi acá, ¿no? Entonces,
Es un ejemplo, hermanitos. Les digo, independientemente de todo ese contexto profético que tenía el que él hubiera guardado silencio, es un ejemplo, hermanitos. Bien, este no lo vamos a leer, este no se los puse, hermanitos. ¿Por qué? Porque es más largo, pero igual, ¿cuándo defendernos? Porque podrían decir, oye, pero pues entonces yo no tengo que hablar, pero vemos, por ejemplo, en Hechos 24, cómo Pablo sí dice, esto diré en mi defensa. Recordemos, hermanitos, que siempre que nosotros vayamos a hablar, hablemos, pero con un corazón totalmente... aplicando esta primer punto, el no ofendernos. Por lo general, siempre cuando nosotros hablamos, hermanitos, para defensa, tendemos a herir. Así tú me diste un espadazo, pues yo también. Y eso yo lo hago en las redes sociales, ¿no? Y eso es lo que a mí me enseñó esto. A mí me ofendieron, pues ahí te va la ofensa. A ver quién es más ignorante, ¿no? O sea, así lo hacemos. Entonces, no. Si vamos a hablar, hermanitos, de la manera más imparcial, más con mansedumbre. Y siempre, hermanitos, pidiéndole al Eterno que sea Él hablando. ¿Por qué? Porque vemos en este caso en Hechos 24 que Pablo se defendió, pero Pablo estaba lleno del Ruach HaKodesh. Él no se defendió para su propio interés. Él defendió la palabra de Elohim, la situación. Entonces, sí, es lícito defendernos, pero hermanitos, siempre siendo muy imparciales en el asunto, no pensando que como esa persona me ofendió, ahora yo la voy a ofender. Ahora ya no vamos a querer contestar, ¿verdad?, los mensajes que nos ofenden. Es que fue tremenda exhortación, hermanos. Bien, siguiente. Evitemos contiendas, disputas y provocaciones. Proverbios 17:9, hermanitos. ¿La vuelvo a leer, hermanita Lore? Es el mismo. Sí, hermanita. El que cubre la falta. Sí. Amén, sí, léalo, por favorcito, hermanita. Muchas gracias. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Perdón, sí, a esto iba. Si es que algunas se repitieron porque va más mensaje en ese versículo. Podemos tener un amigo, un conocido, un hermano, hermanitos, que queremos mucho, pero si nosotros insistimos en pelear, ese amigo se va a cansar, ese hermano se va a cansar, ese papá, ese hijo, cualquier persona con la que estemos buscando contienda. Entonces, quien solo busca contienda, llega un punto que va a cansar a su hermano, a su prójimo, hermanitos. Quien contiende, no tiene paz en su corazón. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanitos? Orar. Yo he estado muy de cerca, hermanitos, con personas, y no en este momento, previo a yo venir a los pies del Eterno, hermanitos, que siempre es pelea. De hecho, yo misma me descubrí, y eso porque me hicieron la observación, aquí no voy a hablar mal de nadie, me van a decir, ya va a empezar lo de no, con la relación que tuve 8 años, con el novio que tuve 8 años, él me hizo un día una observación, me dijo, tú eres adicta a las peleas. Que cómo crees, ya saben, ¿no? Lorena ahí peleando. Y un día me di cuenta, hermanos, que estaba tranquila y de la nada peleé, de la nada. Así fue una cosita como un chispazo y peleé. Cualquier tontería. Y ahí me di cuenta, hermanitos, que sí, se hace una especie, como dijo Jeremías, se acostumbra. Yo en ese entonces decía, se hace adicción, ¿no? a las peleas. Y es eso, hermanitos. Debemos de detectarnos. Si hay un día que no discutamos, hay problemas. Yo primeramente, hermanita, hace un ratito, en la mañana, le comenté al hermanito Naim justamente que me peleé con mi mamá, imagínense, en Shabbat. Entonces tenemos problemas. Bueno, tengo problemas, no generalizo, tengo problemas. Contienda. Eso tiene que acabar, hermanitos, tiene que acabar. Me cuesta trabajo, oramos y ayunamos. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente, hermanos. Y se los digo y hasta ya me siento así, miren, debilitada y cansada, porque sí, va a costar mucho, hermanos. Tantos años hemos estado haciendo o diciendo diferentes situaciones, va a costar mucho trabajo. De hecho, inclusive en las ministraciones, yo ahorita me estoy cuidando de no comenzar a hacer la Shon Hara, y eso me tiene como cansada. ¿Por qué? Porque mi lengua está acostumbrada y la estoy deteniendo. Y es difícil, pero se puede, hermanitos. El Eterno no nos va a pedir nada que no podamos.
Proverbios 17:9 y Primera de Corintios 3:4, hermanitos. Amén, hermanita. Amén, gracias, hermanita. Dice, el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca la ruina. Amén. Amén, hermanita. ¿Cuál era la puerta, dijimos? La boca, ¿verdad? La boca. Entonces, el que abre demasiado la puerta, busca la ruina. El que ama la disputa, ama la transgresión. ¿Cuántas veces no hemos dicho, hermanitos, ay, no, yo ya no soy transgresor de la Torá, yo ya guardo celosamente la Torá? Y pregunta, ¿estamos buscando contienda en redes sociales? Y hablo de redes sociales, hermanitos, porque ustedes saben, yo he contestado y me he detectado y me acuso. Hay personas, hermanitos, que buscan, oye, Lore, ¿me explicas esto? Ay, voy a hacer un video y como que se me va, voy a hacer un video, pero aguas que el que me dice, eres una tonta, ay, ahorita me la va a pagar, a ese sí le contesto luego, aguas. Entonces, ¿por qué? Porque entonces nos dice, el que ama las contiendas, ama las transgresiones, y eso es tremendo, hermanos. Recuerden que la Torá es ese espejo en el cual nosotros nos podemos ver en qué estamos fallando, hermanitos, les digo, y para mí fue impactante, o sea, creer que la shonjara simplemente era chismear, y no, va más allá. Y por último, hermanitos, ¿qué nos dice? Orar por esa persona. Primera de Pedro 3:9, ahora sí, hermanita Alexander, es que lo puse 2 veces para clarificar estos 2 puntos. Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que hereden bendición. Amén. Amén, hermanito. Muchísimas gracias. ¿Alguien llamó, hermanitos? Perdón. No, perdón, hermanita Lore, yo decía ese, ya leyeron. Disculpe. Amén, no se preocupe, hermanita. No, amén. Sí, es que lo que quería demostrar en este versículo, hermanitos, son las 2 situaciones. Primero, sí, lo vimos como el de no vengarnos. Primera de Pedro 3:9 nos dice que no nos venguemos, pero posteriormente lo que nos leyeron nuestros hermanos es orar por los que nos ofenden, hermanitos, y eso nos lo enseñó nuestro Adón Yeshua. Qué difícil es. ¿Por qué? Porque cuando nos ofenden, nos sentimos, cuando hablan de nosotros o nos calumnian o meten chisme, pues nos sentimos ofendidos, ¿no? Pues qué mala onda, porque pues yo con esa persona, y eso es bien difícil. Eso es bien difícil, tomarlo totalmente imparcial, justificar a esa persona y decir, pues probablemente está pasando por un mal momento, hay que comprender también esta situación. Es bien difícil, hermanos, pero se nos ordena entrenar eso, hermanitos, a fin de lograrlo. Ahora, la pregunta aquí, hermanitos, y ya casi terminamos, entonces no podemos hablar nada. Entonces, si algo está sucediendo dentro de la congregación o dentro de mi familia, no podemos hacer absolutamente nada, me tengo que quedar callado y me tengo que aguantar todo. No, hermanitos, hay situaciones donde sí se puede hablar. Ya vimos que la shonjara, hermanitos, es hablar mal de alguien, calumniar, chismear, burlarse se entiende, nunca se burla uno para bien, hermanitos, pero chismear para no ayudar, o sea que el objetivo principal no sea ayudar. ¿Se puede hacer? Sí, hermanitos, pero en el momento y en el lugar adecuado. Vamos a leer Primera de Corintios 6, 1 al 8. Hermanito Juan, ¿me ayuda? Claro que sí, claro que sí. Gracias, hermanito. Amén. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis.
y esto a los hermanos. Amén. Amén, hermanito Juan, muchas gracias. Exactamente, hermanitos. ¿Cuál es el momento adecuado o cuál es la situación con la cual yo puedo llevar un caso ante alguien, hermanitos? En este caso, vamos a enfocarnos dentro de la congregación, ante los líderes. Es decir, yo estoy teniendo algún conflicto con mi hermano, yo ya hablé con él, o sea, hubo un agravio con mi hermano, yo ya hablé con él, oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad no es correcto que hagas esto, mira, sí, y si vemos que mi hermano reincide, entonces yo llevar el caso ante el consejo que esté dentro de la congregación, hermanitos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos madurez espiritual, y ojo, esa se obtiene, hermanitos, a partir de conocer la Escritura. Si yo conozco la Escritura, yo voy a hacer, ya no va a salir palabra de mi boca de, no, pues sí, qué mala onda que habló mal de ti. No, pues ya no le hables. No, ¿qué va a salir de mi boca? ¿Qué dice la Escritura? La palabra dice que debemos de perdonar 70 veces 7, pero también dice que si alguien reincide más de 2 veces, es decir, vamos a comenzar a escudriñar o llevar ese caso, pero conforme a la voluntad del Eterno. Aquí Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos o delante de los santos? Es decir, yo voy a llevar esta situación. A mí, Panchito me sacó la lengua y me dijo que soy una tonta. Voy a ir y se lo voy a contar a alguien que pues a lo mejor apenas está comenzando, que no conoce bien todos los preceptos. No, ¿por qué? Porque me va a contestar conforme a su propio pensamiento, conforme a su propia voluntad, a su propio sentir, y no conforme a lo que el Eterno dice. Entonces, y Pablo dice, y no delante de los santos, ¿cuándo es lo adecuado? A lo mejor ustedes dicen, bueno, yo no estoy en una congregación, porque sabemos que hay muchas personitas fuera de Arca de Salvación. Yo no estoy en una congregación, ¿qué hago? Llevar el asunto con alguien que sabemos que es sabio, que conoce Torah, que guarda el testimonio de Yeshua. Oye, hay muchos de ustedes, hermanitos, les ha de haber pasado que llegan hermanos que no necesariamente son de Arca y les dicen, oye, mira, yo tengo esta situación, pasa así, 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 y dentro de la congregación donde yo estoy ha pasado esta situación. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Ay, pues mira, la palabra dice esta situación, yo creo que no es lo correcto esto. No tanto el yo creo, ¿no? Sino que es lo que dice la Escritura. Y eso, hermanitos, de esa manera es lícito. Cuando yo llevo un asunto ante el consejo dentro de mi congregación o más bien con alguien que puede ministrarme conforme a la voluntad del Eterno. Es decir, el objetivo principal va a ser solucionar el asunto. No nada más hablar por hablar, sino decir, ¿sabes qué? Yo estoy pasando esta situación. ¿Qué hago? ¿Qué es lo correcto? ¿Dejarlo pasar? ¿O qué dice la Escritura? Entonces, pues sabiendo eso, pues como alguien que no conoce la Escritura, pues me va a decir qué es lo que dice la Escritura. Obviamente se entiende que tiene que ser con alguien, por eso Pablo dice, delante de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Elohim y el testimonio de nuestro don Yeshua. Esos son los santos, hermanos. Entonces, seamos en ese caso, les digo, busquemos siempre esa restauración y llevar ese asunto claro a alguien que nos pueda aconsejar conforme a la voluntad. Y pues bueno, posteriormente viene una reprensión tremenda de Pablo, que ya también el hermanito Javi por ahí no las había leído, cuando les dice, pues que no hay entre vosotros sabios ni aún uno que pueda juzgar entre hermanos. ¿Qué quiere decir, hermanitos? Hay situaciones que se van a presentar dentro de todas las congregaciones. Yo no digo nada más en Arca, en todas las congregaciones, hermanitos, hay conflictos, porque es como si dijéramos, hay una familia en el mundo que no tengan desacuerdos, discusiones, pleitos. No, todas las familias tenemos desacuerdos, discusiones, que dejé los trastes limpios y ya me los ensució. Todo siempre va a haber, pero por eso Pablo dijo, tolérense los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el momento adecuado y el lugar adecuado, hermanitos? Como ya lo dijimos, con las personas designadas como más sabios dentro de las Escrituras en nuestro entorno, hermanitos. Si estamos solos en nuestra casa, bueno, ¿quién es el más sabio de mi casa? ¿Mi papá? ¿Mi papá es el que está estudiando Torah? Bueno, voy con mi papá. Oye, papá, tengo esta situación. Porque él te va a aconsejar conforme a la Escritura. Dentro de la congregación, lo mismo. Dentro del consejo, sabemos que antiguamente, hermanitos, Moisés, por ejemplo, por
recomendación de su suegro Yetro, le dijo, designa jueces. Ellos van a tratar los asuntos pequeños. Les digo, por eso a mí me impacta, porque, hermanitos, Moisés lidió con todo lo que pudiéramos estar nosotros pasando, pero él dijo, designa los casos pequeños, a los jueces, a los sabios, a los que se les conoce como los ancianos. No es que estuvieran viejitos, sino que ancianos se refiere a sabios. Digo, pudieron haber estado viejitos algunos, pero no es como el objetivo de ese calificativo, sino anciano al sabio. Y posteriormente vemos en el Sanedrín lo mismo. En el Sanedrín eran maestros de la Torá, hermanitos, donde se presentaba el caso y decían, ¿saben qué? Sucedió esto. Y cada uno comenzaba, no, pues sí, miren acá. ¿Por qué? Porque lo están haciendo conforme a la Escritura. Sabemos que en tiempos de Yeshua, pues obviamente estaba muy corrompido el Sanedrín, pero bueno, la idea era tener a estos sabios para llevar los casos. Y por último, hermanitos, ¿qué es lo que debemos de ahora en adelante cuidar? Que todo lo que salga de nuestra boca, hermanitos, sea bendición. Es decir, yo sé que va a ser muy difícil, hermanitos, y los invito a hacer prueba mañana. Bueno, desde ahorita se puede, ¿no? Pero si quieren como, no, pues comenzar a la tarde. Ya me regañó mi hermanita Antonella, a la tarde inicia el día, sí, bíblicamente. Acabando Shabbat, hermanitos, decir, no voy a hablar mal de nadie. Y van a ver, hermanos, cómo se van a cansar. Y no estoy diciendo que porque todos hablen mal de alguien, sino por pequeñas cositas, es que ese artista engañó a su esposa, aguas. Entonces, van a sentir ese cansancio, hermanitos, pero es práctica. Tenemos que practicar, entrenar nuestra lengua, reentrenar, corregirla. Si tengo alguna diferencia con mi hermano, hermanitos, que eso siempre va a acontecer, siempre va a haber esos desacuerdos que se tienen que solucionar. No puede ser de que, tengo desacuerdo, yo tengo desacuerdo con Antonella y ya no me importa, no, pues ahora sí que nunca nos llevamos. No, solucionar los hermanitos. Primeramente trato con él y si mi hermano reincide, llevarlo ante las autoridades. Ahora sí, estos no les dije, Mateo 18, 15, 17, hermanitos, ¿alguien más? Salmo 39, 1, 3. Salmo 34, 12 y 13 y Santiago 3. Este capítulo lo dejé hasta el final, hermanitos, porque tan delicada es la shonjara, tan peligrosa, que hay un capítulo de Santiago dedicado a la lengua. Y ahorita lo vamos a leer. Mateo 18, 15, 17. Mateo 18, 15. 17, hermanito. Amén. Amén, amén. Ya va 18, 15 al 17. Amén, hermanito. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no ya oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Amén, hermanito. Bien, esos son los pasos que nuestro Adón Yeshua nos está dando. Siempre la reprensión debe de ser en privado, hermanitos. Si algo, mi hermano, o si yo tengo algo contra un hermano, voy y se lo digo directamente a él, siempre con mansedumbre, siempre con en manera de arreglar las cosas. Esa es la situación, porque inclusive también, si yo voy y le digo, oye, es que tú me viste feo y ya me caes mal, eso también es la shonjara, porque aunque uno está diciendo una situación que a lo mejor la otra persona propició por su comportamiento, de todas maneras de mi boca solo está saliendo mal. Y eso es shonjara, la shonjara, perdónenme, lo estoy diciendo desde el principio, y eso es la shonjara. Entonces, la lengua malvada, la lengua del malo. Entonces, que nuestra lengua solo hable bendiciones, hermanitos. Ahora, si alguien nos trae información sin ninguna intención de edificar o solucionar, no recibirle, ya que al hacerlo nos hacemos partícipes de ese asesinato. Salmo 39, 1, 3, hermanitos. Amén. Amén, hermanita. Amén, amén. Quien guste, quien haya participado. ¿Quién lo va a leer? Adelante, hermanita Arlet.
Hermanita bueno, Elizabeth, Salmo 34, 12, 13 usted. Amén. Amén, que desde hace ratito palabra del la veo Eterno. que quiere. Amén. Palabra del Eterno. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo bueno, y se agravió mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Amén. Amén. Ahí lo que nos está diciendo, gracias hermanita, Arlet, lo que nos está diciendo ese versículo es justamente cuando queremos decir algo, hermanitos, que sentimos como ese fuego así, ay, estamos enojados y queremos decir, y es un fuego que nos quema, es algo como que no podemos contener. Pero ¿qué es lo que posteriormente nos leyó la hermanita Arlet? Que de esa lengua se propagó un incendio, hermanitos. Recordemos que a los ojos del Creador somos como árboles. Bueno, una referencia nos hace, ¿no? ¿Y qué hace una pequeña llamita en un bosque? Pues enciende hojitas, pastito, pero de ahí puede incendiar todo un bosque, hermanitos. Entonces, un ejemplo también que había puesto el hermano Javi hace tiempo fue el ejemplo de una almohada con plumas. Abrirlo y al momento nosotros de vaciarlo, ¿qué es lo que decía? Ahora vuélvelas a juntar, recógelas. Va a quedar esa almohada como estaba, no se va a poder. ¿Por qué? Porque son tan ligeras las plumas que el viento se las lleva tan fácil y tan lejos, y es eso. Y ahora con las redes sociales, peor, porque un testimonio de lo lejos que llegan nuestras palabras es que nosotros hoy estamos aquí reunidos de diferentes lados del mundo, hermanitos. Entonces, antes el chisme o la murmuración se propagaba en una congregación, en mi pueblo, en mi colonia, en mi casa. Pero ahora no, ahora sale de esquina a esquina del mundo. Entonces, eso también tenemos que contemplarlo, hermanitos. Por más fuego interior que sintamos, busquemos algún mecanismo. Veía algunos judíos, hermanitos, recomendaciones para evitar la lashon hara, que ellos decían, bueno, si yo me he dado cuenta que estando sentada a la mesa y lo único que empiezo a hacer es hablar mal de las personas, o hablar de la gente, no hablar mal, sino hablar de la gente, a críticas, murmuraciones, burlas, ¿qué es lo que ellos hacían? Pues me quedo callado. Así, una semana o un día o 2 días, no voy a decir una sola palabra. Y de esa manera decían que lo que fuera nuestra transgresión, nos fuéramos al polo opuesto. Es decir, si yo hablo mucho y de las personas, pues me voy al polo opuesto, no hablo nada. Y de esa manera, estando en los dos lados, podemos irnos y discernir cuál es el punto medio. Ni hablar mal de los demás, pero pues tampoco quedarnos callados. Entonces, hablar, pero pura bendición, puras cosas buenas. Se pueden hablar de muchas cosas. Les digo, yo a manera de entrenamiento, pues he hecho eso en este transcurso de la semana y siempre de alguna u otra manera salía el tema alguien. Entonces, nuevamente, mi reto para estos días, esta semana, siempre va a ser no hablar mal, o sea, no hablar de nadie. Si voy a hablar, pues que sean cosas buenas, ¿no? Pero no hablar de nadie. Y eso es un tremendo reto, hermanitos, porque sí, estamos muy acostumbrados. Y les digo, no es como a modo de juzgar, no, porque yo primeramente soy la primerita que empieza. Entonces, a modo de reflexión y de enderezar esos caminos. Ahora, Salmo 34, 12, 13, hermanita Eli. Amén, amén. Amén. Salmo 34, 12 al 13, palabra del Eterno. Amén. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Tremendo, hermanito. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Es decir, queremos que nos vaya bien, queremos que las enfermedades no estén con nosotros, queremos que la economía, nuestra economía familiar esté bien. Guardemos nuestra lengua de hablar mal, porque eso también, les digo, trae esa situación, trae daños físicos en cuanto a la enfermedad. Vimos a Miriam como el Eterno la hirió con Sara, con lepra,
y en economía también, hermanitos. Entonces, todo se va para abajo cuando nosotros hablamos mal de alguien. Ahora, Salmo 133.1 fue con el que iniciamos, hermanitos. Bendito sea el Eterno, iniciamos con ese y cerramos con ese, hermanitos. Y ya nada más ahorita Santiago 3, quien lo vaya teniendo. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Siempre vamos a tener diferencias, hermanos. Aquí en México hay un dicho que dice, nadie es monedita de oro para que nos caigamos bien entre todos, pero entre nosotros no puede pasar eso. ¿Por qué? No por lo menos, hermanitos, sin que lo trabajemos. Sabemos que a lo mejor, no sé, es que Antonella es enojona y yo también soy enojona y, ay, es que las dos, pues no, pues entonces yo trabajo con mi carácter y tolero y oro por Antonella. Les digo, obviamente con medida, ya vemos que llega un punto donde sí, que nos tenemos que apartar de esas personas. ¿Por qué? Porque les gusta la perversidad, la transgresión. Pero mientras esté en nosotros conservar el shalom y sobre todo, les digo, haciendo algo, orando también por nuestros hermanos, tenemos que llevar esas cargas, como nos decía Pedro, hermanitos. Ahora vamos a leer ya por último, hermanitos, este capítulo de Santiago 3, que es un capítulo completo dedicado a la lengua, y terminamos con ese. ¿Quién lo tiene, hermanitos? Amén. Amén, hermanita Anto, muchas gracias. ¿Todo? Sí, todo. No está largo, está cortito. Porque está dos títulos. No. Creo que es del 1 hasta el 12. Es cierto. Exacto, sí, por favor, hermanita Antonella, no puse los versículos, sí, Amén. al 12. Palabra Amén. eterna. Hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Todas las naturalezas de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Elohim. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Amén. Amén, hermanita Antonella, tremendo, ¿verdad, hermanitos? Tremendo lo que... ay, ya se me fue. Espérame. Lo que nos narra el libro de Santiago, hermanitos, perdónenme, ya moví el... Santiago 3. Exactamente, nos dice, hermanitos, que justamente los caballos tienen freno. Ellos tienen un freno con lo cual podemos domar un animalote. ¿Cuánto pesará un caballo, hermanitos? Kilos y kilos y kilos y kilos, hermanitos, si no es que a lo mejor toneladas, hermanitos. Y sin embargo lo podemos domar con un frenito. Detente o arranca. Pero tan poderosa es la lengua, hermanitos, que siendo más chiquito de lo que es un caballo, no la podemos domar. Y ese es el reto que tenemos nosotros como israelitas, hermanitos, como seguidores de nuestro Adón Yeshua, que no podemos, por una parte, decir, te amo, hermano, y por acá estar hablando mal de él, hermanitos. Eso no puede ser. No es posible que de una boca, como lo comentábamos previamente, tenemos una boca y un corazón, no dos bocas y dos corazones, ¿no? El Eterno, ¿qué nos enseña a través de nuestra anatomía? Que debemos ser íntegros, que de lo que hay en nuestro corazón, hable la boca. ¿Y qué tiene que hablar la boca? Bendiciones, hermanitos. Ahora menciona también que ningún hombre que hay hombres que bendicen a Elohim, pero maldicen a su hermano. Y eso sucede, hermanos.
Hay personas que dicen, no, pues yo amo a Dios, pero a mi hermano nunca lo voy a perdonar porque fue un ratero y no se puede. ¿Por qué? Porque nos dice aquí la escritura que somos hechos a imagen y semejanza de Elohim. Es decir, que también al maldecir a nuestros hermanos estamos maldiciendo a Elohim. Entonces, aquí está. Con ella bendecimos a Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Elohim. Entonces, tenemos que cuidar mucho, hermanitos, de hoy en adelante. Cada palabra que salga de nuestra boca, yo sé, es un trabajo muy arduo, hermanitos, pero si no iniciamos, ¿cuándo lo lograremos? Y con respecto a las redes sociales, hermanitos, y menciono redes sociales porque sé que muchos de aquí, todos tenemos redes sociales, y principalmente les digo yo, que me dedico a contestar mensajes, hermanitos, lo mismo, tratar de practicar el ya no contestar mensajes contenciosos, a menos que sean para edificación. Ya sabemos las pautas, con mansedumbre, no con esa idea, con el corazón de decir, pues me ofendiste, pues ahorita yo también te voy a ofender. Porque eso se nota, hermanitos, eso se nota cuando alguien contesta con amor, con mansedumbre, y cuando alguien contesta pues queriendo humillar a la persona, queriendo decir, no me digas que sabes y tú no sabes, la exégesis, y cuando aquí ahí se saca uno palabras, porque yo lo he hecho, hermanos, yo lo he hecho. Entonces, cuidarnos de eso, tratar de solamente proferir bendición, de no hacer comentarios contenciosos, hermanos. Sabemos que también se da mucho el yo hacía eso, ir a los perfiles de católicos y decir, idólatra, pagano. Eso también es la shonjara. Ya no es con mi lengua, pero es con mis dedos, entonces es lo mismo. Y pues bueno, hermanitos, es básicamente eso. Espero que sea de gran bendición, hermanitos, como lo fue para mí. Y pues bueno, pidamos al Eterno que sea Él ayudándonos, hermanitos, ayudándonos, porque es el trabajo, creo que el controlar nuestra lengua, el mayor trabajo. ¿Y por qué? Porque de ahí radica el dominio propio. Y el dominio propio es el fruto del Ruach HaKodesh. Sabemos que tiene varias manifestaciones, pero uno de ellos es el dominio propio. Y yo en lo personal no lo tengo, hermanos. Y he trabajado, pero ahora me doy cuenta que no lo he trabajado bien. Amén. Entonces vamos con las preguntas, con los comentarios, hermanitos. Me despido.